Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Para mí es un honor poder moderar esta actividad académica tan importante. Mi nombre, como ya se indicó, es Carlos Alvarado Cerezo, secretario general del Consejo Superior Universitario Centroamericano. Quiero saludar fraternalmente a las estimadas y estimados rectores, vicerrectores y vicerrectoras, directores, investigadores, profesores, estudiantes, trabajadores de las diferentes universidades que nos honran con su presencia, a las autoridades de las diferentes instituciones y organismos que están participando en esta actividad. Un saludo al doctor Francisco Alarcón, que es el secretario general adjunto del Consejo Superior Universitario, y también a nuestros colaboradores y funcionarios de la Secretaría del Consejo Superior Universitario Centroamericano que nos han estado apoyando. Distinguidos panelistas que nos honran con su participación, que están compartiendo con nosotros sus amplios conocimientos y su experiencia. Muchas gracias desde el momento que se habló con ustedes de una forma pronta y espontánea. Nos dijeron que nos apoyaban. Quiero agradecer al doctor Francés Pedro, al doctor Francisco Tamarit y al señor rector, doctor Marcelo Nobel, por haber aceptado participar en esta actividad que para nosotros es muy importante para nuestra región y para nuestra América Latina. Quiero hacer un agradecimiento especial al señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, doctor Francisco Herrera, y su equipo de colaboradores, en especial mi reconocimiento al licenciado Juan Carlos Soto Vaquero, porque realmente ha sido un apoyo importante el que nos ha estado brindando en todas las actividades y en esta en especial. Y también quiero saludar a la señora rectora Ramona Rodríguez de UNAM Managua, que inicialmente fue una de las personas que tuvo la idea con nosotros de hacer esta actividad. En nombre de la Secretaría General del Consejo Superior Universitario Centroamericano, deseo darle la más cordial bienvenida a este conversatorio virtual, la educación superior y pandemia del COVID-19. Tenemos objetivos importantes en esta actividad, como es el primer objetivo, promover el análisis, la reflexión, el debate sobre los desafíos, aprendizajes, consecuencias y escenarios futuros para la educación superior frente a la pandemia del COVID-19. Otro objetivo fundamental es promover el análisis, la reflexión y el debate para aprender del desastre de la pandemia del COVID-19 y proponer cambios que hagan posible un mundo mejor para el futuro. Para el efecto, contamos, como ya lo mencioné, con la valiosa participación de 3 connotadas personalidades de prestigio y de reconocida trayectoria a nivel internacional, a quienes reitero mi profundo agradecimiento por su participación, la misma participación que es muy importante y nos dará un sustento científico académico a este conversatorio virtual. Me refiero, como ya lo dije, al doctor Francés Pedro, director del Instituto Internacional de Educación UNESCO, al doctor Marcelo Nobel, rector de la Universidad Campinas, Brasil, y a mi estimado amigo el doctor Francisco Tamarit, profesor titular de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador principal de CONICET. A todos gracias por participar y también quiero valorar y agradecer la participación. Ya tenemos 330 participantes. Agradecer a cada una y a cada uno de ustedes que han atendido nuestra invitación para estar presentes en estos momentos importantes. Quiero iniciar la moderación de este conversatorio virtual expresando algunos importantes criterios e ideas que nos permitan contextualizarnos en la temática que vamos a abordar. El mundo contemporáneo, como yo lo he mencionado muchas veces, nos plantea a la humanidad retos y desafíos en todos los ámbitos, en muchos casos sin precedentes y con frecuencia de dimensiones inéditas. Encarar las problemáticas actuales y superarlas de una manera que sea eficaz y con responsabilidad exige transformaciones en todos los órdenes de nuestra actividad humana, así como en las relaciones, por supuesto, entre los individuos y su entorno. Esta importante actividad académico-científica se desarrolla en un entorno diferente al acostumbrado,
cuyo marco de acción se desarrolla en un clima de incertidumbre y pesar generado por la pandemia del COVID-19, matizado por la impotencia en un sendero en donde priva el distanciamiento social y medidas sanitarias, lo que ha generado la necesidad ingente de cambio de paradigmas en lo que respecta a la manera de comunicarnos, de producir nuevos conocimientos, que es algo importante, formas de pensar y actuar en un mundo cada vez más interconectado. Sin embargo, toda crisis trae consigo un sinnúmero de nuevas e innovadoras oportunidades de desarrollo. La pandemia de coronavirus es una oportunidad también para contribuir en una economía que preserve la salud de nuestro planeta. El pensamiento de expertos sobre las repercusiones que trae consigo la pandemia del COVID-19 no se ha hecho esperar, en particular en el tema de la educación superior. Existen en la actualidad muchas ponencias, análisis y recomendaciones para encarar esta fase post-pandemia y las implicaciones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En resumen, algunos se orientan hacia los cambios de paradigma en los métodos de enseñanza. Por citar un ejemplo, textualmente las declaraciones de la señora subdirectora general de UNESCO, Estefanía Giannini, quien expresaba que los cierres como medida para contener la pandemia del COVID-19 han llevado a un despliegue acelerado de soluciones de educación a distancia para asegurar la continuidad pedagógica. Los obstáculos son múltiples, desde la baja conectividad y la falta de contenido en línea hasta un profesorado no todos preparados para esta nueva normalidad. Independientemente del nivel de educación, el peligro primordial es que las desigualdades en el aprendizaje se amplíen, aumentando la marginación y los estudiantes más desfavorecidos se vean imposibilitados de proseguir sus estudios. La educación superior no es una excepción, aunque este nivel de tecnología digital ha tenido el mayor impacto en las últimas décadas. En ese sentido, consideramos necesario y es importante, por eso la actividad del día de hoy, centrar los esfuerzos en asegurar la continuidad formativa y garantizar la equidad, generar mecanismos de gobierno, monitoreo y apoyos eficientes, diseñar medidas pedagógicas para evaluar formativamente y generar mecanismos de apoyo al aprendizaje de los estudiantes en desventaja. Documentar los cambios pedagógicos introducidos y sus impactos, que es algo muy importante, aprender de los errores y escalar la digitalización, la hibridación y el aprendizaje presente, así como promover la reflexión interna sobre la renovación del modelo de enseñanza-aprendizaje. Quiero informarles ya luego de esta introducción que va a enriquecer la discusión del día de hoy, la metodología para la actividad. El mismo tendrá una fase de disertación de los distinguidos conferencistas con un tiempo de aproximadamente 10 minutos inicialmente. Luego de eso, un tiempo para preguntas y respuestas. Y luego 5 minutos para cada uno de nuestros distinguidos conferencistas para que ellos puedan concluir y despedirse de la audiencia. Sin más preámbulo y deseo estar en el uso de la palabra, pero antes quiero pedirles a los participantes que desactiven sus micrófonos y sus cámaras, por favor, y vamos a proceder a iniciar con el doctor Francisco Tamarit. El doctor Francisco Tamarit es licenciado en Física de la Universidad Nacional de Córdoba y doctor en Ciencias del Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Río de Janeiro, Brasil. Es profesor titular del Departamento de Física de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Ha publicado numerosos trabajos en revistas de circulación internacional. Ha dirigido tesis de doctorado y dictado conferencias y cursos de posgrado en prestigiosas instituciones académicas del mundo. Su trabajo de investigación se centra en el estudio de los sistemas complejos en general y en especial énfasis en el modelo de sistemas neurales. El doctor Tamarit fue decano de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación
y luego rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue director del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica de Argentina, CONICET, en representación del sistema universitario público y privado de su país. Ha sido designado coordinador general de la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, realizada en Córdoba, como recordaremos, en junio 2018, que es la CREST. Así que con ustedes estará en este momento, y le agradecemos su participación al distinguido doctor Francisco Tamarit. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días para todas y para todos. Quiero agradecer muy especialmente en la persona de mi amigo Carlos, al SUCA, al Consejo Superior de Universidades de Centroamérica, por esta actividad y también por la oportunidad de poder compartir esta mesa virtual con dos amigos como son el doctor Pedro y el doctor Nobel. Y también decir que lo que siempre expreso en todos los lugares que visito, mi profunda admiración por XUCA, como una de las experiencias más virtuosas, más positivas de integración subregional, de articulación en América Central. Ojalá América del Sur y el Caribe podamos alguna vez concretar el sueño de tener un consejo de esta magnitud y con este impacto que tiene el Consejo de Centroamérica. Quiero también aprovechar para saludar a todos los participantes y agradecerles de estar aquí acompañándonos. Sin duda la pandemia nos pone en una nueva dimensión en los debates y las conceptualizaciones de América Latina y el Caribe. Yo como coordinador de la tercera conferencia que fui, quiero decir que nunca es más oportuno que hoy recordar los legados que nos dejaron las conferencias regionales. No podemos olvidar la conferencia del 96 en La Habana, cuyo mensaje principal, desde mi punto de vista, es la necesidad de entender a la educación superior como un proceso de fuerte pertinencia local y social. Y esto no es casual en estos momentos en que parecería que la globalización se desgrana, nos deja sin norte y nos deja expuestos en todas las debilidades que tenemos como naciones de América Latina y del Caribe. Y debemos mantener viva aquella enseñanza de la conferencia de Cartagena de India en 2008, donde decíamos, sin ningún tipo de presión, que la educación superior para nosotros debe continuar siendo un derecho humano, un bien social y una responsabilidad de los estados. Y la CRES de Córdoba, que sin duda nos dejó un mensaje de integración regional, en el respeto a la diversidad cultural y a la pertinencia social de los procesos educativos, buscando aquello que no hemos conseguido en estos más de 4 siglos de historia de la Universidad Latinoamericana y Caribeña, que es la conformación de una verdadera red integrada de instituciones de conocimiento, precisamente en momentos en los cuales experimentamos en carne propia el pesar de no contar con soberanía de conocimiento suficiente como para poder atender con autonomía a las necesidades que esta pandemia nos impone. Y esto no es un mensaje que busque defender una actitud de aislamiento de América Latina, pero sí debemos decir que estas universidades, que históricamente han servido a los proyectos de nuestras élites, primero durante el periodo colonial y después durante la constitución de nuestros estados nacionales, estas universidades que han tenido un profundo proceso de vinculación con sus sociedades desde el punto de vista regional y nacional, han sido incapaces hasta ahora de constituirse en una herramienta integrada, capaz de dar solución no a cada una de las regiones y cada una de las naciones, sino al conjunto de los casi 500 millones de habitantes que somos en América Latina y el Caribe. En momentos en que todos pensamos cómo recobrar la normalidad, o si quieren mejor, cómo reconstruir una nueva normalidad para salir de esta pandemia,
a mí me gustaría dejar el mensaje de que es necesario construir una nueva concepción de América Latina y del Caribe. Pero sería ingenuo no admitir que estamos atravesados por un momento de profunda crisis. Una profunda crisis que se manifiesta en lo económico y en lo social, pero que también tiene su correlato político. Las tensiones que vivimos como región hoy parecen hacer imposible imaginar el sueño de la construcción de sociedades armonizadas, integradas y de una forma más adecuada y más justa, integradas a un mundo que se organiza alrededor de bloques. Ojalá en un futuro cercano no hiciera más falta conformar bloques regionales, como se nos dice de los países más desarrollados. No hace falta que se intégrense directamente al mundo globalizado, pero la verdad es que inclusive los países más desarrollados hacen uso del enorme potencial multiplicador que genera la cooperación subregional y regional. Por eso, de ninguna forma me parece que América Latina puede resignar la idea de conformar un bloque armonioso, y de ninguna forma es posible imaginar la conformación de un bloque integrado si nosotros, como actores del conocimiento, me refiero a los docentes de todos los niveles, pero también pienso en los investigadores, que somos muchos de nosotros, pero también hay otros, no somos parte de la solución de los problemas. Nuestra última conferencia se generó alrededor de ciertos ejes que hoy cobran más relevancia que nunca. La sustentabilidad del desarrollo, el derecho a la educación de calidad, una nueva concepción de la internacionalización de la educación, el respeto a la diversidad cultural, la promoción del desarrollo científico, tecnológico y artístico, y, ¿por qué no?, la necesidad política de articular la integración de todos estos sistemas de educación superior. Yo creo que la pandemia nos va a obligar como universitarios a hacer de nuestras casas, de nuestras redes, de nuestros consejos, el lugar donde poder comenzar a pensar una nueva realidad. Porque esta pandemia no solamente ha traído muerte, ha traído dolor, ha traído incertidumbre. Esta pandemia va a dejar más pobreza en América Latina. Esta pandemia va a dejar más desigualdad. Y es probable que deje más desunión y menos integración de la que teníamos en diciembre del año pasado. Yo creo que en este contexto, despojándonos de cualquier pretensión de hegemonía, en el sentido de imaginar que hay unas universidades o algunas instituciones de educación superior más importantes que otras, o alguna región tiene más trascendencia que la otra, despojándonos de estas pretensiones que siempre oscurecen nuestros debates, tenemos que tener la generosidad de poner a disposición de nuestras sociedades no solo el conocimiento que producimos y atesoramos, pero también la vocación de hacer un aporte significativo a la redefinición de nuevos esquemas sociales para América Latina y el Caribe. Preguntarnos si vamos a querer volver a la normalidad de la desigualdad, a una normalidad de pobreza, a una normalidad de marginación, una normalidad en la cual debemos admitir fuimos incapaces de construir una agenda común del conocimiento. Paradójicamente, en los momentos en que el mundo entiende que el conocimiento es el bien más preciado del cual disponen las sociedades. Y en ese sentido yo creo que es fundamental que nosotros comprendamos que no hay camino hacia la conformación de una nueva realidad para América Latina si no es también de la mano de la universidad. Porque la universidad no puede ir sola, que la universidad debe estar acompañada en esta tarea por los gobiernos y por las sociedades. La pandemia ha mostrado también que hay un profundo compromiso de la comunidad académica con las necesidades de nuestro pueblo.
yo veo con mucha sorpresa y con mucha alegría y gratitud cómo en cada región de cada país la universidad atiende las necesidades que surgen de la pandemia, sean de orden económica, social, tecnológica. Todos sabemos los esfuerzos que se están haciendo para mitigar el daño que la pandemia produce. Lo que yo creo que llegó la hora de que miremos lo que pasa en otras regiones y seamos capaces también de inspirarnos en los buenos ejemplos y no solo correr atrás del dinero, de la agenda de aquellos países que tienen más prosperidad que lo nuestro. Y me refiero concretamente a la necesidad de construir agencias intergubernamentales e interinstitucionales que sean capaces de promover el conocimiento científico, tecnológico y artístico a escala regional. No estoy diciendo nada muy nuevo, porque basta ver lo que sucede, por ejemplo, en Europa, en Asia, y si quieren ir más cerca, en África, donde hace poco tiempo los presidentes de todos los países acordaron la construcción de un plan 2030 del conocimiento. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que América Latina, con una tradición universitaria de 4 siglos y medio, con un grado de complejidad en la producción, transmisión y atesoramiento del conocimiento como tenemos, no tenga en su agenda, no importa si se trata de gobiernos de derecha, de centro o de izquierda, no tenga en su agenda el construir mecanismos de cooperación sur-sur, que son los únicos que nos van a permitir dar un salto cualitativo y cuantitativo en la articulación y a través de esa articulación en la mejora de condiciones de vida de nuestra sociedad. Acabar con esta visión de dependencia colonial que nos empapa y que nos hace imaginar a todos como actores de un sistema en el cual nosotros no podemos incidir en su agenda, es algo que nos limita enormemente. Poder tener una agenda del conocimiento en el cual insertar los planes estratégicos de cada uno de los actores de la educación superior va a transformar nuestra capacidad de incidir en las necesidades de nuestros países. La pandemia, con toda la tristeza que nos trae, con todos los esfuerzos que requiere, tiene que ser la oportunidad para que a través de nuestras sociedades exijamos también a nuestros gobiernos la articulación de todos estos sectores. En algunos países, inclusive, vemos cómo se desfinancia el sistema público de educación superior, cómo se desconsidera y se desfinancia el sistema de producción de conocimiento, pero en todos vemos una falta de visión estratégica, una incapacidad de entender que estamos tratando con un bien que tiene un enorme potencial transformador y que nuestro impacto no se puede al impacto bibliométrico de nuestra producción de conocimiento. Que llegó la hora de hacer de ese conocimiento esa herramienta que nos va a permitir salir de siglos de atrasos, de insustentabilidad, de discriminación, de pobreza, de marginación, de tantas condiciones que nos deben avergonzar profundamente, y en particular a nosotros, que somos parte de los sectores privilegiados que hemos accedido a la educación superior en estos países tan afectados en su atraso. Bueno, ya me he excedido del tiempo, así que les quiero agradecer profundamente e invitarlos a que sigamos trabajando juntos en esta tarea de integrar nuestros sistemas de educación superior regionales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Tamarit. Realmente importante, como siente, y profundo su intervención. Nosotros valoramos mucho cada vez que lo escuchamos a usted porque realmente tiene mucho compromiso y claridad en lo que es la importancia del conocimiento y la educación superior. Vamos a darle la palabra al distinguido doctor Marcelo Nobel. El doctor Marcelo Nobel es el 12º rector
y profesor titular de física en la Universidad de Campinas, Unicamp, en Brasil. También es miembro de la Junta Directiva del Centro Brasileño de Investigación en Energía y Materiales, CNPEM, antes de convertirse en rector. Nobel se desempeñó como director ejecutivo del Laboratorio Nacional de Nanotecnología de Brasil, LN Nano, en CNPEM. También ha ocupado varios cargos de liderazgo en la Universidad de Campinas, incluyendo el de vicepresidente de programas de pregrado. Recibió su licenciatura en 1989 y su doctorado en 1996 en física de la Universidad de Campinas. Es miembro de Eisenhower Fellow 2007, miembro de John Simon Memorial Foundation 2009 y Lehman Fellow 2015. Ha publicado más de 250 artículos científicos y es autor de 15 capítulos de libros. Con ustedes, nuestro distinguido panelista del día de hoy, el señor rector Marcelo Nobel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es una alegría estar aquí. Me gustaría mucho más estar en Honduras o en Guatemala o en Costa Rica, en cualquier lugar, viéndolos a ustedes, pudiendo disfrutar de la comida local, de algo que realmente en estos momentos estamos sintiendo mucha falta, que es el contacto con la gente. Pero al mismo tiempo quiero empezar con algo positivo, que creo que estamos aprendiendo un poco con estos momentos. Raramente en otras oportunidades, en congresos, en conferencias donde uno va, generalmente podemos hablar para, qué sé yo, 30, 40, 50 personas, cuando mucho 100. Y ahora estamos en este momento con más de 440 personas de varios países de toda América Latina, del mundo. Y eso es algo que tenemos que siempre pensar, que es increíble que estamos consiguiendo hacer estos tipos de conferencias, de mesas redondas, que realmente la gente puede aprovechar mucho más. ¿Se imaginan si esto fuera presencial? ¿Cuánto habría costado, ¿no? De pasajes, de hoteles, de movimiento de gente y la oportunidad que estudiantes no pueden tener muchas veces, o gente que está con otros compromisos. Y realmente creo que ya me adelanto a alguna pregunta o algún contenido, ¿no?, que podremos discutir después, pero creo que del punto de vista de lo poco positivo que podemos ver en esta pandemia es realmente que hemos descubierto posibilidades mucho mayores de la Internet y que existían y la usábamos poquísimo. Y entonces es algo que realmente creo que va a quedar como lección para todos nosotros. Creo que vamos a usar mucho más estas herramientas para el futuro. Bueno, empiezo comentándoles que aquí voy a hacer un poco más, agradezco a mi amigo Francisco por la introducción, que fue un poco más general de conceptos, y voy a hablar un poquito más de la práctica, ¿no? Porque veo aquí en preguntas, en cuestiones que ya están apareciendo, que quieren, la gente que está escuchando quiere saber, bueno, ¿y qué hacemos, no? En este momento tan crítico que estamos viviendo. Y les voy a contar un poquito aquí la experiencia de la Universidad de Campinas, la Unicamp, que es una universidad de aproximadamente poco más de 50 años, no es una universidad joven, y que tiene una característica que es una universidad hoy que tenemos 40.000 estudiantes, siendo que 20.000 son de pregrado y 20.000 de posgrado. O sea, es una universidad que tiene mucha fuerza en la investigación. Y fuimos, cuando yo estaba ya escuchando, viendo el movimiento, qué estaba pasando en España, qué estaba pasando en Europa y tal, el día 12 de marzo decidimos cancelar todas las actividades presenciales. Fuimos la primera universidad de Brasil a tomar esa decisión y fue una decisión muy difícil, muy compleja. Casi me matan, ¿no?, en varios aspectos, porque mucha gente era contra, mucha gente decía que la universidad iba a llevar a que otras siguieran el mismo camino. Fue realmente lo que ocurrió.
pero finalmente se demostró que era una decisión acertada. Pero al mismo tiempo, el día siguiente, bueno, se hace como ese tipo de cosas, se hace siempre muy, muy rápidamente, y el día siguiente ya teníamos 1000 problemas para resolver y para decidir. ¿Cómo hacíamos? Y la primera pregunta es, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos en el momento que no se pueden tener más actividades presenciales? ¿De qué manera seguimos? Porque no sabemos cuánto va a durar, no sabemos cuánto tiempo estaremos así y ¿qué hacemos? No tenemos todo preparado para hacer online, para hacer actividades remotas, pero decidimos decidimos hacer realmente el desafío de seguir las clases. Permitimos que los estudiantes pudieran repensar sus matrículas, ¿no? Repensar los cursos, las disciplinas que estaban haciendo. Con toda flexibilidad permitimos que cualquier estudiante pueda cancelar una disciplina, una materia, que pueda cancelar el semestre si no está interesado en seguir, sin que eso le traiga ningún tipo de prejuicio posterior para su formación. Decidimos que las unidades, que los cursos pudieran repensar los cursos que están ofreciendo este semestre y también pudimos naturalmente enfrentar un problema que todos tienen, que es la heterogeneidad del cuerpo docente, ¿no? La cantidad de estudiantes que no tienen condiciones, no tienen internet, que no tienen equipos, y para eso hicimos realmente también en una semana reorganizamos toda la universidad para recibir donaciones. Recibimos equipos como tablets, computadores antiguos, y tenemos voluntarios para limpiar esos computadores, poner, ¿no? Nuevamente el sistema operativo y donar y limpiarlos naturalmente para donar estos computadores a los estudiantes. En la universidad compramos 500 chips, ¿no? Que es SIM cards, ¿no? Que es para internet rápida. Distribuimos para los estudiantes que más necesitan. Y teníamos aquí en la universidad becas específicas para transporte. Tenemos más de 2000 becas para estudiantes más pobres que para locomoción, para que la gente pueda venir a la universidad. Inmediatamente transformamos esas becas en becas emergenciales de actividades remotas para que los estudiantes pudieran eventualmente comprar un equipo o comprar un plano mejor de internet. A los estudiantes que se quedaron aquí, tenemos ahora estudiantes indígenas, ¿no? que están en la universidad, que no podían volver a sus comunidades originarias porque también había el miedo de contaminación. A esos estudiantes les estamos dando comida, estamos llevando comida. O sea, todo un movimiento muy grande para mantener las actividades. En el principio fue bastante crítico, bastante difícil, pero al final el 97% de las clases siguen siendo ofrecidas, y ayer hicimos todo un día de evaluación en la universidad y realmente la evaluación está bastante bien, bastante buena. Los estudiantes, claro que hay críticas, hay un problema de que muchos profesores no están acostumbrados y no tenían idea de cómo hacer una clase online, que es también toda una adaptación. Mucha gente sigue ofreciendo horas y horas, ¿no? En la internet, que sabemos que no funciona, pero es una adaptación que será lenta, pero en mi opinión fue un movimiento adecuado en este momento aquí en Brasil principalmente. Primero, por no dejar a los estudiantes sin una referencia, sin la referencia de la comunidad, sin la referencia de los profesores, sin la referencia de los colegas, que en este momento es tan importante. Segundo, porque las universidades, y principalmente las universidades públicas como la nuestra, en Brasil, creo que ustedes están acompañando, este último año y medio han sido muy atacadas. Hemos tenido muchos ataques contra las universidades públicas, y a mí me parece que parar en este momento y no hacer nada es, como se dice aquí, un tiro en el pie, en el propio pie, porque estamos mostrando para la sociedad, tenemos que mostrar para la sociedad la importancia de la universidad pública, la importancia de nuestro movimiento, de nuestras acciones, cada vez más fuertes y cada vez mejores. Eso por un lado. Por otro lado, también tuvimos todo un movimiento aquí en la UNICAM. Tenemos 5 hospitales con más de 900 camas,
Y naturalmente eso tuvo que seguir funcionando y funcionando mejor que nunca en este momento, porque son hospitales públicos, gratuitos, y que en este momento son muy necesarios para la universidad. Y con eso, todo el sistema de compras, todo el sistema de recursos humanos tuvo que seguir funcionando full, a pesar de las dificultades del teletrabajo, ¿no? de un trabajo a distancia que no estábamos acostumbrados. Y también, naturalmente, todas las actividades de investigación. Rápidamente creamos en la universidad lo que llamamos Fuerza Tarea COVID-19, y hoy tenemos más de 70 grupos de investigación trabajando en problemas contra COVID-19. O sea, tenemos mucha gente rápidamente respondió a la necesidad, y hoy tenemos gente de muchas áreas trabajando en eso. Después voy a poner aquí, cuando apenas tengo un tiempito, voy a poner los links para que ustedes puedan ver. Y también organizamos algo que es muy común en Estados Unidos o en otros países, y aquí no teníamos nada de voluntariado, de donaciones, y recibir, o sea, hoy tenemos donaciones para la parte hospitalar, donaciones para investigación, donaciones para comida para gente que está realmente hoy en día pasando hambre en este momento, y todo esto está siendo organizado por la universidad, que al mismo tiempo se favorece porque tenemos cada vez más fuerte el senso de comunidad, de fortaleza que las universidades, y solo las universidades, pueden ofrecer. Entonces es un movimiento, creo que fue rápido, fue difícil, fue complejo, está siendo todos los días, porque cada día es una incertidumbre nueva, no sabemos para dónde iremos, cómo iremos a llegar, pero creo que se pueden aprender lecciones importantes en este movimiento. Ahora, claro que como todas las universidades del mundo, bueno, en realidad como todo el mundo, estamos preocupadísimos y sufriendo mucho con la parte financiera. Aquí tenemos un modelo de financiamiento en las universidades del estado de San Paulo, que tenemos un porcentaje fijo del valor de lo que sería el IVA, ¿no? Lo que sería el impuesto sobre ventas, y que cayó muchísimo. Y por eso, para que tengan una idea, en la semana pasada nos dijeron que tendremos ya este año menos $50 millones a menos para seguir trabajando en la universidad, lo que no cierran las cuentas para pagar salarios y para otra serie de situaciones que ahora empiezan a preocuparnos cada vez más, pero es un asunto que está preocupando a todos, ¿no? No solo universidades, como escuelas, como empresas, como gobiernos, y es una situación que realmente vamos a sufrir bastante en el futuro próximo. O sea, es un momento crítico, de mucho problema, de mucha decisión, pero creo que como nunca las universidades van a salir más que nunca más fuertes y más integradas. Muchas gracias, y estoy después a disposición para preguntas. Gracias, doctor Marcelo. Realmente ha sido importante. Carlos, no te escuchamos. Por el ruido parece que se soltó el micrófono. Sí, doctor, tiene un problema ahí con el audio. Es su audio el que tiene problemas. Señor rector, dejé su presentación aparte. Prefirió... ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, yo decía, señor rector Marcelo Nobel, que le agradecemos realmente esta participación, porque nos ilustra a través de su experiencia y lo que ustedes han vivido allá en Unicamp, Brasil, el actuar ante esta emergencia, esta situación que vivimos con el COVID-19, y nos ilustra a nuestras universidades cómo podemos ir resolviendo esa problemática de que poder llegar, como yo lo mencionaba en mi intervención inicial, a los estudiantes en su gran mayoría o en la totalidad, que es lo más importante en estos momentos, para no crear una mayor brecha académica
entre nuestros estudiantes, y eso es una situación realmente importante para nuestras universidades. Y sé de la situación que están pasando las universidades de Brasil. Hablábamos con el doctor Opperman el otro día de la situación financiera y poco apoyo que las universidades en Brasil están recibiendo en estos momentos del gobierno. Así que le agradecemos su participación y vamos a continuar con el doctor Francesc Pedró. ¿Sí se me escucha? Sí, perfectamente. Muy bien. El doctor Francesc Pedró trabaja en el sector de educación de la UNESCO en París, Francia, desde 2010, donde lidera el servicio de asesoramiento de políticas educativas, incluyendo las revisiones de las políticas nacionales, así como estudios comparativos internacionales. Con anterioridad trabajó en el Centro de Investigación e Innovación CERI de la OCDE, donde como analista político fue responsable de proyectos importantes como el Teacher Learning International Survey y el New Millennium Learning Project. También dirigió las revisiones de investigación educativa en los países de OCDE y el proyecto sobre innovación sistémica en educación. Francesc Pedró se licenció en educación en la Universidad Autónoma de Barcelona y obtuvo un doctorado con una tesis sobre educación comparada en la UNED Madrid. Posteriormente, realizó estudios postdoctorales en políticas públicas comparadas en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres, Reino Unido. Francesc Pedró es catedrático de políticas comparadas de educación en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, donde se ocupó de la dirección de su programa de calidad. Previamente fue vicerrector de Investigación Educativa e Innovación en la Universidad Oberta de Cataluña, Barcelona, la primera universidad pública europea que ofreció sus cursos únicamente por Internet. Tiene varias publicaciones, entre ellas, entre sus libros están los más recientes, están Los estudiantes del nuevo milenio haciendo el grado, Uso de la tecnología y rendimiento educativo en PISA 2010. Inspirado, otro libro es Inspirado en la tecnología, impulsado por la pedagogía 2010. Otro libro es Tecnología y educación, lo que funciona y por qué, en el 2011. Mentes conectadas y tecnología y estudiantes de hoy en el 2012. Digital, una oportunidad para la escuela en el 2013. Así que agradecemos al actual director, que es actual director, eso es importante, del Instituto Internacional de la Educación Superior UNESCO, con sede en Venezuela. Así que bienvenido y agradecimiento por su participación, estimado doctor Francesc Pedró. Muchísimas gracias, Carlos. De verdad es un placer y un honor participar en esta actividad del CESUCA. Como muy bien ha dicho Francisco Tamarit, es un referente para el resto de la región en materia de coordinación y de esfuerzos compartidos. En segundo lugar, quisiera agradecer también a los dos panelistas que me han precedido por sus excelentes presentaciones. Francisco Tamarit, a quien conozco ya desde hace un cierto tiempo, ha reflexionado yo creo que de una manera muy atinada, no solo sobre la necesidad de una mayor integración regional, sino cómo, gracias a esa integración regional, podríamos realmente contribuir a una mayor equidad en la provisión de educación superior en la región. Y lo ha hecho además trayendo a colación lo que es el patrimonio de las conferencias regionales de educación. Y luego al rector Nobel, a quien no conozco todavía en persona, pero bueno, me congratulo de haberlo hecho virtualmente, realmente me ha parecido que su exposición me recordaba esa expresión latina, ¿verdad?, que tanto utilizamos en el mundo universitario cuando decimos que mi universidad es alma mater, ¿verdad?, la madre benefactora. Bueno, se supone que es la madre benefactora, para terminar bien la expresión en latín sería alma mater studiorum, ¿no?, la madre que nos ofrece estudios, ¿no? Pero él ha demostrado de una manera muy atinada cómo una institución universitaria es mucho más que una institución de enseñanza y aprendizaje, es en realidad una comunidad de gente que enseña, de gente que aprende, de gente que investiga, y por eso en una situación de crisis lo que él realmente ha explicado, la enorme variedad de frentes
con las que el rectorado de la universidad ha intentado enfrentarse al sufrimiento, en definitiva, de los miembros de la comunidad me ha parecido ejemplar, ¿no? O sea que realmente me congratulo de haber escuchado estas dos intervenciones anteriormente. La mía va a ser centrada fundamentalmente en lo que sería el impacto global a escala internacional que está teniendo la pandemia en educación superior. Y en este sentido voy a relatar de una manera muy breve y dándole un poco una mirada nueva las conclusiones principales de un estudio que el Instituto, el IESALC, ha publicado precisamente con ese tema, COVID-19 y educación superior. Al término de mi intervención voy a colocar en el chat el vínculo para que los participantes que lo desean lo puedan descargar. En primer lugar, quisiera hablar de los desafíos que nos están planteando y que implícitamente estaban en las intervenciones anteriores. Yo creo que justo antes de que empezara la pandemia, todos hablábamos de la contribución de la educación superior a los objetivos del desarrollo sostenible y de pronto, a partir del 12, 13, 14 de marzo, tuvimos que cambiar completamente el discurso y centrarnos básicamente en cómo garantizábamos la continuidad pedagógica en el contexto de la pandemia, ¿no? Ahora, que ha pasado un cierto tiempo, ya llevamos 2 meses de confinación, de confinamiento, un poco más en algunos países, nos damos cuenta de que el discurso que había detrás, que sigue habiendo detrás de los objetivos del desarrollo sostenible, nos permite agrupar los retos a los que se enfrenta en la educación superior en 2 grandes ejes que están ahí como objetivos que todavía tenemos pendientes, que son, por una parte, el eje de la calidad y, por otra parte, el eje de la equidad y de la inclusión, que a mi juicio son 2 caras de una misma moneda. ¿Qué ha pasado en términos de calidad? Bueno, pues ha pasado que digamos, esta entrada abrupta en el terreno de la educación a distancia de emergencia nos ha permitido ver cosas que ya sabíamos, pero que en realidad no parecían afectarnos. Por una parte, de que en el mundo del siglo XXI el acceso a Internet tiene que ser considerado ya, como han hecho algunos países avanzados y como promueve Naciones Unidas, como un derecho universal. Es tanto como decir que hoy no se puede ser ciudadano de este mundo si uno no tiene acceso a Internet. Y eso lo hemos visto. Hemos visto, las estadísticas nos lo recuerdan, que solo el 51% de hogares en América Latina, con muchas variaciones entre países, tienen equipamiento y conectividad apropiada para garantizar esa continuidad pedagógica que se está promoviendo, ¿verdad? Por otra parte, es paradójico pensar que hemos irrumpido en ese terreno de la educación a distancia, olvidando completamente que, a pesar de que las condiciones en los hogares son malas, todos los estudiantes de universidad que yo conozco en la región y, por supuesto, en otros países, tienen en el bolsillo un teléfono celular que permitiría efectivamente garantizar la continuidad pedagógica. De hecho, en América Latina hay más líneas de teléfonos celulares que habitantes en la región. Pero no todo es tecnología. Es decir, esta entrada abrupta también se ha saldado con la demostración de un déficit que sabíamos que existía, que es un déficit de capacitación pedagógica de la mayoría del profesorado, no diré de todos, ni mucho menos, ¿no? Ya es un déficit en lo que sería la educación presencial, más lo es en aquel caso de profesores que por primera vez han tenido que encontrarse en esa fórmula de emergencia que nosotros hemos dado en llamar Corona Teaching, ¿no? Es decir, esa idea de decir, bueno, ¿cómo sigo en contacto con mis estudiantes? ¿Cómo les atiendo? Que genera, en muchos casos, ansiedad y estrés, tanto de la parte de los docentes como de la parte de los estudiantes, ¿no? Es decir, que ese vector de calidad, desde el punto de vista pedagógico, tiene que también tomarse como un punto de partida para una reflexión seria acerca de cuáles son las competencias pedagógicas que esperamos de un docente universitario en el siglo XXI. Tanto más preocupante que ese vector es el vector de la equidad y de la inclusión. Aquí nos hemos dado cuenta, y de nuevo recupero el gran lema que hay detrás del empuje hacia el desarrollo sostenible, que es el de no dejar a nadie atrás, ¿verdad? En educación superior nosotros hemos parafraseado ese lema diciendo no debemos dejar a ningún estudiante atrás. Y el rector Nobel ha mostrado perfectamente, en el caso de la Universidad de Campinas y otras muchas que se podrían citar, cómo las que están comprometidas precisamente con el vector de la equidad, aparte de la calidad, han intentado hacer todo lo posible, material e inmaterialmente, para que nadie se quede atrás. Es verdad que en América Latina tenemos muchos estudiantes que ya parten en condiciones normales de una cierta vulnerabilidad.
socioeconómica fundamentalmente, ¿no? Algunos de nuestros estudiantes llegan por primera vez, es la primera generación que llega a la universidad. Claro, en el momento en que este vínculo físico con la universidad desaparece y les estamos solicitando que vuelvan a sus lugares, nos encontramos efectivamente con que esa vulnerabilidad se salda con, digamos, impactos muy negativos en términos de aprendizaje. Es decir, mientras los estudiantes de clases medias y altas pueden ver en esta situación de educación a distancia una oportunidad para estudiar con mayor flexibilidad, aquellos que parten de situaciones de mayor vulnerabilidad en realidad están dejando de aprender. De manera que el saldo, la diferencia entre unos y otros, se va acrecentando. Esto no solo es una cuestión de ingresos económicos, es una cuestión que también en nuestra región tiene otras dos complejidades, que es la complejidad en primer lugar del género, es decir, cuando las estudiantes, cuando las académicas, cuando las profesoras vuelven a sus hogares y se quedan recluidas ahí 24 horas al día, la verdad es que pagan un doble precio. Es decir, se espera de ellas que se comporten como, en este caso, madres que tienen cuidado de los hogares. Se olvida que estamos ante personas, ¿verdad?, que tienen los mismos derechos, efectivamente, que los miembros masculinos de esos mismos hogares. Empezamos a ver signos muy negativos y muy preocupantes de hasta qué punto esa presión para volver atrás en términos de equidad de género puede saldarse con un número menor de estudiantes femeninos que vuelvan a las universidades, ¿verdad?, en un contexto social y económico muy difícil. Y en tercer lugar están los grandes invisibles de toda esta crisis, que son los estudiantes con algún tipo de discapacidad y que empezaban a acceder a nuestras universidades y tenían en muchos casos un trato, digamos, como merecen, efectivamente, enormemente personalizado, y ahora prácticamente se diría que no están en la ecuación. Todos estos desafíos se han saldado con una enorme lista de frentes a los que se enfrentan las universidades y también los gobiernos. Un frente sanitario, un frente de atención socioemocional, un frente de atención a los requerimientos tecnológicos, no solo de equipamiento, sino también, como ha explicado muy bien el rector Nobel, de conectividad, un frente pedagógico. Uno de los graves problemas que nosotros en nuestro informe hemos acreditado que existe entre los estudiantes universitarios de América Latina es su incapacidad para autorregular los procesos de aprendizaje, es decir, su propia disciplina de aprendizaje, mucho más que en otras regiones. Pero hay problemas también financieros, lo ha explicado muy bien el rector, que toman dimensiones distintas en nuestros países. Hay problemas laborales también, porque sabemos efectivamente que no es lo mismo trabajar con un conteo de horas de pizarra que trabajar como docente en educación a distancia, y habrá más tarde o más temprano problemas políticos. ¿Qué podemos esperar en estas circunstancias? Bueno, yo diría que todo apunta a que, por una parte, la demanda de educación superior a corto plazo, por desgracia, va a disminuir. Muchos estudiantes no van a poder volver a lo que conocíamos como la normalidad y será fundamentalmente por razones económicas, porque se verán obligados, y sobre todo en femenino, obligadas a contribuir económicamente a los hogares, con ingresos o con trabajo. Pero a medio plazo sí que esperamos, como siempre ha pasado cuando ha habido una crisis que ha golpeado en la economía y el mercado laboral, a medio plazo esperamos que muchos estudiantes vuelvan a la educación superior, porque, como siempre pasa cuando hay una crisis, es un refugio esperando efectivamente que la tempestad amaine. También nos vamos a encontrar con notables pérdidas en términos de demanda y de movilidad internacional. Y en este sentido, algunos países de la región, como por ejemplo Argentina, van a sufrir mucho. En el ámbito de la oferta, yo creo que ya lo estamos viendo. Muchas universidades privadas en la región han empezado a dar señales de que no van a poder subsistir en el futuro. Muchísimas han empezado a reducir los aranceles de manera radical. Esperamos que muchas universidades privadas pequeñas, de pequeño tamaño y situadas en pequeñas ciudades, o desaparezcan o sean absorbidas por universidades mayores, pero también las universidades públicas lo van a pasar mal. Y no me refiero solo, como ya ha contado el rector Nobel, al caso de Brasil, y en particular del estado de Sao Paulo, sino más en general, porque las capacidades reales de los estados de invertir en educación van a verse seriamente afectadas por una necesidad mucho más imperiosa, que es la atención a la sanidad y la atención al desarrollo económico, ¿no? Entonces nosotros, lo voy a intentar comentar enseguida, vamos a tener que desarrollar
un discurso muy potente para acreditar cuál es el papel que las instituciones de educación superior pueden jugar en la recuperación. Desde este punto de vista, y con esto termino, yo creo que tanto a escala institucional como nacional, o estatual, como se dice, o provincial, como se dice en algunos lugares, hay que marcarse dos grandes prioridades en esta marcha progresiva hacia la nueva presencialidad. Por una parte, recuperar. Yo diría que tenemos que identificar aquellos estudiantes que en razón de sus características han sufrido pérdidas de aprendizaje muy notables durante este periodo y ofrecerles mecanismos de compensación para esas pérdidas. Por tanto, primera cuestión, recuperar. Pero segunda cuestión, segunda R, si ustedes quieren, rediseñar también, porque tenemos, gracias a este experimento mal diseñado y en el que probablemente nadie hubiera querido participar en estas circunstancias, tenemos la oportunidad de aprender enormes lecciones acerca de cuáles son las ventajas de la presencialidad y cuáles son las ventajas de la tecnología como mediador de la enseñanza y el aprendizaje. Y esto nos permite caminar hacia una nueva normalidad, un nuevo modelo de educación superior que probablemente tenga mucho que ver con la hibridación. Pero hay una tercera R. He hablado de recuperación, he hablado de rediseño. Hay una tercera R que es la R de reinvertir. Todos los estados en la región van a tener más tarde, más temprano, planes de estímulo y de recuperación económica. Es muy importante que las instituciones de educación superior estén en la agenda pública. Es decir, que sean capaces de generar una narrativa, algunas ya lo hacen, efectivamente, que no sea una narrativa tan solo de hemos resuelto como hemos podido de la mejor manera posible el efecto inmediato de la pandemia, sino que tiene que ser una narrativa que nos hable efectivamente de cuál es la contribución de los sistemas de educación superior, en particular de los sistemas públicos, a lo que sería el desarrollo social, el desarrollo económico y, lógicamente, como ha puesto muy de manifiesto esta crisis, al desarrollo también de la ciencia y la tecnología, que es, en definitiva, en última instancia, la gran esperanza que tenemos justamente para volver a pasear tranquilamente por los campus universitarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Francesc Pedró. Quiero agradecerle sinceramente su participación, como siempre, muy importante y con mucha claridad para todos sus oyentes. Así que muchas gracias por su participación. Vamos brevemente a hacer un resumen de lo que han expresado los distinguidos panelistas el día de hoy y luego vamos a proceder a algunas preguntas. En primer lugar, el doctor Francisco Tamarit mencionaba algo muy importante, que la educación superior debe continuar siendo un derecho humano. La CRES dejó como enseñanza que debemos conformar una verdadera red de integrar conocimientos para que a pesar de eso no contamos con ella, y eso él siempre ha hecho énfasis en eso. Yo me acuerdo cuando participamos allá en Argentina en el CIN, él hizo recalcar la importancia que tiene el poder comunicarnos más entre los diferentes organismos, la cooperación sur-sur, que él llama muy bien. Así que para nosotros eso es algo muy importante, es necesario. Carlos, perdimos el oído, perdimos el sonido. No está, tiene un problema con el audio, doctor. A ver si lo pueden solucionar para acá. No sé cómo. Ahora, no. Ahora, dele. No. Todavía no. Todavía no. Yo creo que es la conexión del... Disculpen, ahora, ¿escuchan? Sí, ahora. ¿Sí? Ahora sí. Muy sí. bien. Bueno, decía yo la importancia que hacía el doctor Tamarit de la cooperación sur-sur, que todas nuestras organizaciones, sobre todo el tema de educación superior. Es un problema de conexión del micrófono. El mal contacto del micrófono. El contacto del micrófono. Es el micrófono. Hay un mal contacto en el micrófono. No sé si me escuchan ahí. Ok. Sí, ahí está muy bien. Sí, ahora sí. Sí, muy bien. Sí. Bueno, disculpen. Decíamos de la importancia que decía el doctor Francisco Tamarit
de que la cooperación sur-sur, que él llama la cooperación que debemos de tener entre todos los organismos que integran las universidades, eso es muy importante, de una forma colaborativa y solidaria en estos momentos sobre todo. Él decía que era necesario construir una nueva concepción de América Latina y el Caribe, de sociedades integradas y adecuadas a un mundo que se organiza en bloques. Y eso también es un elemento muy importante. Hay que integrarse al mundo globalizado. No se puede resignar a la idea de conformar un bloque armonioso e integrado porque tenemos que solucionar los problemas y debemos de actuar de esa manera. Él también decía que es hora que seamos capaces de inspirarnos en lo bueno que se está haciendo y no necesariamente en los países que tienen más recursos económicos. Hay cosas muy buenas que se están haciendo y que realmente debemos de colaborar en ese sentido, de tomarlos en cuenta, inspirarnos en ese sentido. Hablaba de la importancia que tiene el trabajar por el desarrollo de la ciencia y la tecnología, es algo también que mencionó el doctor Francés Pedro. Así que agradecemos al doctor Tamarit, también el doctor Nobel nos indicó, como lo dije anteriormente, la importancia de que las universidades puedan continuar con sus actividades académicas, las vicisitudes y situaciones que han estado atravesando allá en la Universidad de Campinas de Brasil, y así como muchas universidades del mundo por la situación que se ha dado. Él mencionaba también la importancia de los chips de internet rápido para estudiantes más pobres y evitar realmente que ellos no se vean beneficiados a través de la educación que se está impartiendo actualmente. Él también compartía sus experiencias y nos ilustraba a través de lo que se está haciendo en nuestra universidad, que hemos atravesado muchas universidades de acá de Centroamérica. Realmente la continuidad de nuestra educación es fundamental. No tenemos la preparación adecuada, no solo en equipo e infraestructura, sino que también tenemos dificultad. Profesores, algunos profesores están con la capacidad de poderse, de trabajar interconectados, otros no la tienen, hay que trabajar en ese sentido. Y la otra parte, la administración también de las plataformas, que es algo importante y que pueda llegar también esa oportunidad a todos los estudiantes de nuestros países y de la región. También mencionaba importante el doctor Francés Pedro, repito, y es muy importante esto, el desarrollo de la ciencia y la tecnología como una esperanza. Y él decía las 3 ejes, la recuperación, el rediseño y reinvertir. Es un momento muy, muy importante en ese sentido. La calidad del acceso a Internet en el presente siglo debe ser un derecho universal ya en la manera como estamos produciendo y generando conocimiento. Así que yo quiero agradecerles a ustedes su participación. Vamos a presentar algunas preguntas que se tienen al respecto para los 3 y ustedes dirán cómo se van turnando para contestarlas. Las voy a hacer y ustedes dirán cómo participan. Por ejemplo, ¿cuáles han sido los principales, en resumen, los principales desafíos que las universidades, los profesores y los estudiantes han tenido para enfrentar esta pandemia del COVID-19? ¿Y qué consecuencias positivas y negativas vislumbra usted que está dejando la pandemia del COVID-19 para la educación superior? Vamos a comenzar con esas preguntas, por favor. Bueno, si me permites, Carlos. ¿Cómo no, Francisco? Creo que hay que mirar el problema de los desafíos a muchas escalas. Creo que lo planteó Marcelo en su ponencia. América Latina ha desdeñado el uso de la tecnología durante muchas décadas. Y quizá eso es más agudo en el sistema público de América Latina. Esto no quiere decir que no haya buenas experiencias, pero nunca entendimos que la tecnología podía ser un aliado hasta que la necesidad nos impuso. Y ahora vemos que no nos agarra con toda la preparación que esto requería. Observamos que no tenemos buena conectividad, que nuestros estudiantes no están preparados, que nuestros docentes no están preparados, que no estamos preparados, que esto requiere un esfuerzo mucho mayor. Pero bueno, lo saludable de todo esto es que a pesar de estas dificultades,
veo que se hace un esfuerzo enorme por parte de la comunidad universitaria para poder mitigar al máximo los estragos que la pandemia puede hacer en nuestras instituciones. Este es un aspecto que tiene que ver con lo formativo, pero no dejemos de pensar que también nuestras universidades, y lo veo, Marcelo lo puso el ejemplo de la UNICAM, que es quizá una de nuestras instituciones más prestigiosas en la región, pero esto que Marcelo cuenta lo hemos visto en todos lados. Instituciones fuertemente comprometidas con atender un número muy grande de necesidades que tiene nuestra sociedad. Yo podría contar también aquí en Córdoba, y en Argentina en particular, la enorme cantidad de proyectos que hay, que van desde sanitización, problemas de ayuda a las sociedades más marginadas, ayudas en salud, ayuda hospitalar, hasta las cuestiones más comunes, como puede ser el modelado matemático y el seguimiento de los efectos de la pandemia. Creo que la comunidad ha mostrado una enorme sensibilidad frente a esta pandemia y eso a mí me ha llenado de satisfacción, me llena de orgullo también. Con esta mirada latinoamericanista y caribeña que yo le quiero imponer a la universidad, quizá digo que el mayor desafío fue no haber sido la mayor deuda fue no haber sido capaces de afrontar estos desafíos en forma más comunitaria, como de hecho hizo Europa. En vez de hacer convocatorias regionales, hacer locales, quizás pudimos haber entendido que la problemática es muy parecida desde México hasta el sur de Argentina y de Chile, y que podríamos también haber aprovechado esto para trabajar una problemática en forma mancomunada. Bueno, si puedo también completar. Gracias, Francisco. Creo que, bueno, además de los cambios evidentes que tendremos, nosotros aquí como latinos seguramente no nos abrazaremos tanto, no nos tocaremos tanto, iremos más para el lado oriental de la manera de saludar, por lo menos. Pero fuera de eso, creo que hay muchos cambios también que van a ocurrir. Creo que quería destacar un punto principal. Primero, que lo que estamos haciendo ahora no es un cambio para un estudio online, ¿no? O como algo digital. Nada más, en este momento lo veo como una enseñanza emergencial remota, ¿no? Es algo que es una emergencia, que tenemos que hacerlo porque es la mejor de las opciones o la única opción que tenemos, pero estamos seguros que no es la mejor ni la más completa en términos de inclusión social y de posibilidades que tenemos con relación a nuestros estudiantes y a nuestros profesores tampoco, porque sabemos la dificultad que es adaptar un contenido específico. Pero me gustaría poner otro punto que no fue mencionado aquí, completando un poco lo que Francisco, los dos Franciscos han dicho un poquito, y creo que es algo importante en nuestra realidad latinoamericana. Y creo que además de la brecha digital que tenemos, no hemos trabajado adecuadamente en nuestros currículos escolares. Nuestros cursos, nuestros grados son muy vaciados en contenido. Estamos muy preocupados en tener horas y horas, infinitas horas en clases, en salas de clases, pasar contenidos 3.600 horas, 4.000 horas, 5.000 horas de estudiantes en las clases, en las salas de aula, cuando podríamos tener un poco más de contenido más abierto, más general, algo un poco como se hace en muchos países, lo que se llama liberal arts education, ¿no? Una educación más completa, más abierta, con menos preocupación en contenido y más proyectos de largo plazo, con contenidos de otras áreas de conocimiento. Y eso es un aprendizaje que creo que podríamos aprovechar este momento para modificar currículos, modificar la manera de enseñar, pensar un poco que podríamos aprovechar mejor. Si tuviéramos, por ejemplo, esa posibilidad hoy en día con la pandemia, ¿cuál es el problema de un estudiante? Aquí hablo como físico, como Francisco también es físico. Si hoy el estudiante no va a aprender
30 horas, 40 horas yo qué sé, de rayos X o de criogenia o de algo, no importa, lo aprenderá después, pero sería mucho mejor que aprendiera un poco de ética, un poco de estadística, ¿no? Que aprovechando la pandemia, que un poco de modelaje de computadores. Se puede hacer mucho si tuviéramos currículos más flexibles y no tan rígidos como los que tenemos. Entonces, eso es algo que podríamos pensar en este momento, de realmente aprovechar la situación y no solo usar mejor la tecnología, pero también pensar en que debemos ser más flexibles en todo lo que se refiere al currículo en América Latina y Caribe. Y Centroamérica también, como estamos aquí casi todos. O sea que no conozco la realidad específica, pero estoy seguro que debe ser parecida aquí con la situación que enfrentamos aquí en Argentina, en Brasil y en otros países de Sudamérica. Bueno, eso es un poco lo que quería aportar de nuevo aquí en el debate. Muchas gracias, rector. El doctor Francesc Pedró. Sí, muy rápidamente. Yo hablé en mi primera intervención un poco de cómo entendíamos en la UNESCO los desafíos en términos de calidad y equidad, y quizá me centraré en un poco cuáles creo yo que pueden ser los efectos negativos y los positivos que puede haber, ¿no? En primer lugar, voy a empezar por los positivos. Yo creo que hay algunas cosas que probablemente vamos a ganar detrás de toda esta experiencia. Lo digo no porque la necesitáramos, sino sencillamente porque hay que aprender también de las crisis, ¿no? La primera es, lógicamente, cómo se visualiza ahora mucho más que una universidad es también una institución vinculada a la investigación. Y creo que en particular la investigación en ciencia es la gran ganadora desde este punto de vista, hasta el punto de que prácticamente no hay nadie en nuestros países que no haya oído hablar ya de lo que es una vacuna, de los esfuerzos de investigación, de lo que probablemente las universidades más cercanas están haciendo. Yo creo que eso es muy, muy importante y nos ayuda efectivamente a avanzar hacia una mejor comprensión del rol que la universidad, la ciencia, la innovación, la tecnología juegan en nuestro propio modelo de desarrollo, cada vez más aspirando a hacerlo de una forma sostenible. Un segundo elemento que ha sido pocas veces puesto de manifiesto ha sido la importancia con que los estudiantes se han organizado en términos de voluntariado social. Y esto me remite, digamos, a otra cuestión que yo creo que también es muy, muy positiva, y es la recuperación, digamos, la pérdida de lo que ha sido durante este tiempo el contacto con el alma mater, hace valorar cada vez más que una universidad no es solo un centro de enseñanza y aprendizaje, sino que es un centro, es una comunidad en la que se vive una experiencia. Yo creo que esta pérdida de experiencia es efectivamente algo que va a hacer que volvamos de nuevo a nuestras instituciones precisamente con una sonrisa en los labios, porque vamos de nuevo a encontrar no solo el aula en la que aprendemos, la biblioteca o el laboratorio, sino que vamos a encontrarnos con los protagonistas de lo que es nuestro aprendizaje también, que son los docentes, los otros estudiantes, ¿verdad?, constituyendo esa comunidad. Yo creo que todos nosotros podemos recordar grandes clases magistrales a las que asistimos como estudiantes, pero probablemente todos nosotros recordemos todavía con mayor vigor lo bien que nos lo pasábamos discutiendo con otros compañeros y compañeras en los pasillos, en las cafeterías universitarias, incluso en las bibliotecas donde estaba prohibido, y el activismo de todo tipo, político, cultural, que vivimos y que forma parte efectivamente de ese aprendizaje universitario. Y el último efecto positivo, yo creo que para muchas universidades, muchas que sabrán ver una oportunidad en esto, como decía en mi anterior intervención, yo creo que la hibridación va a quedarse formando parte de nuestro panorama. Es decir, para empezar, aunque mañana se decidiera volver a abrir las aulas universitarias, sabemos que eso no se haría en las condiciones de normalidad que conocíamos anteriormente. Es decir, que en un aula de 100, por distancia social, ahora solo tal vez podamos poner 25 o 30. Y por tanto, el número de grupos va a tener que deshacerse de nuevo, va a crecer. Esto significará que habrá menos horas de clase presenciales y inevitablemente las instituciones van a seguir contando con la tecnología durante mucho tiempo. Y es posible que esto sea una cosa muy positiva. Quisiera terminar con una llamada de atención
hacia lo que, a nuestro juicio, es el efecto negativo más notable, que son las pérdidas en términos de aprendizaje. No solo de experiencia, sino también de aprendizaje. Son malas en general, es decir, que lo son para todo el mundo. Y, lógicamente, en una situación en la que uno ha recurrido a mecanismos de emergencia, no podemos esperar que se aprenda lo mismo que se hubiera aprendido si se hubiera ido a una clase normal. Pero lo que a nosotros nos preocupa desde la UNESCO es que estas pérdidas de aprendizaje no son comunes para todo el mundo, sino que tienen un efecto diferencial. Es una repetición de eso que se denomina el efecto Mateo, y es que, en definitiva, durante este periodo de crisis, los que ya partían de una situación de ventaja ven acrecentada su ventaja, y aquellos que partían de una situación de desventaja van a ver también acrecentada su desventaja. De manera que yo creo que por eso quiero insistir en ese elemento de necesidad de recuperación, necesidad de compensación, que esta alma mater, que es la universidad, tiene el compromiso de poder dar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francesc Pedró. Hay muchas preguntas, ustedes se imaginarán, tenemos casi 500 participantes, pero vamos a seleccionar unas 2 o 3 para que puedan nuestros panelistas del día de hoy resolver. Una pregunta es, ¿cómo se imagina que será la educación superior en el mundo posterior a la pandemia? En sus prioridades, en su organización, modelos de operación y relevancia social. Doctor Tamarit. Bueno, gracias, Carlos. Déjame que haga un comentario, visto que está presente nada más y nada menos que Ana Lucia Pasola, así que quiero destacar la presencia de una persona que ha sido tan central en la historia de la Universidad Latinoamericana. Ana Lucia, te mando un abrazo y gracias por el saludo que nos dispensaste. También quiero saludar muy especialmente a Miriam Carballo, quien me acompaña siempre en esta tarea. Yo quisiera visualizar una universidad mucho más compenetrada con la pertinencia social y desde esa dimensión empezar a analizar en detalle estos aspectos que planteaban Marcelo y Francesc. Cómo readecuar nuestras currículas, nuestros planes de investigación, nuestra forma de vincularnos con la sociedad, repensando quizá en la incapacidad que tiene la región para atender con el conocimiento las demandas sociales que enfrentamos. Si no hiciéramos esto estaríamos en falta, ¿no? Creo que vamos a tener que salir con instituciones más flexibles, como lo planteaba Marcelo. Creo que eso es imperioso y necesario, y eso es muy difícil porque la misma academia es muy poco permeable a la flexibilización. Esta idea de que es mejor no cambiar nada porque así como estamos es donde yo me siento confortable como investigador. Y ojalá podamos conjugar todas estas crisis que estamos viviendo para poder decir que salimos con una educación superior de más calidad, más pertinente, pero sobre todo más inclusiva y más abierta a la diversidad cultural. Yo creo que los más afectados por esta crisis van a ser los sectores más pobres, más marginados, y entre esos, lamentablemente, vamos a tener que contar a los grandes olvidados de América Latina y de la universidad. No lo digo en términos absolutos, pero sí en términos estadísticos, que son las comunidades aborígenes, los pueblos originarios, me refiero, los afrodescendientes, y me gustaría imaginar que esta pandemia nos ha alertado sobre la necesidad también de quebrar esta especie de manía de eurocentrismo que nos impide visualizar a la universidad también como un instrumento de creación, de respeto a la diversidad cultural. Dejar de ver la diversidad como algo que se tiene que ocultar, que se tiene que tapar, y lejos de eso empezar a entender que en esa diversidad está la riqueza que nos va a permitir construir una América Latina mejor. Si la universidad, que es constructora de dirigentes, no entiende esto, es muy difícil imaginar una sociedad transformada hacia futuro. Pero bueno, creo que es parte de este desafío. En ese sentido, creo que esta digitalización forzada
también puede ser una forma de repensar la forma en que internacionalizamos a la educación. Algo que es tan difícil en una región pobre como América Latina, imaginar en una internacionalización subregional. Creo que esto, aparte de dejarnos buenas lecciones sobre cómo tenemos que enseñar distinto, cómo tenemos que investigar distinto, también nos puede llevar a pensar cómo pensar en integrarnos con el uso de la tecnología. Esto es una muy buena experiencia. En ningún congreso, salvo en la CRES, he visto 490 personas discutiendo sobre el futuro de la educación superior de América Latina. Y la verdad que nos está mostrando que sí tenemos interés, que sí hay una demanda por debatir estos temas, y yo creo que eso es muy enriquecedor para todos. Muchas gracias, Francisco. Quería, completar algo que me parece que es interesante, que siempre podemos pensar un poco de qué lecciones podemos tomar y qué hacer. Voy a dar un ejemplo concreto para tratar ilustrar lo que quiero decir. Quiero dejar bien claro que mi opinión es que la universidad, la fuerza justamente de la universidad es la presencialidad, la presencia en laboratorios, en equipos, en la posibilidad de trabajar en conjunto con la gente, de encontrar la interdisciplinaridad, la diversidad que había comentado ahora Francisco. Entonces, no creo que esa sea la tendencia de que vayamos a un modelo completamente digital, pero creo que podríamos aprovechar mejor las oportunidades con los profesores, con los colegas en sala de aula, sin tener aquello que tenemos en nuestra mayoría de la universidad, un profesor como hacía hace 400 años, 500 años, se hacía igual, en el pizarrón o hoy en día con un PowerPoint, que esté 2 horas, 3 horas, 4 horas hablando sin de hecho aprovechar la presencia física para algo concreto. Les voy a dar un ejemplo de un estudiante que me buscó, que empecé a hablar y conversar con él, y lo que es importante destacar es que las desigualdades que tenemos en nuestros países ya existían antes y existen naturalmente en el modelo presencial también. Un estudiante, por ejemplo, aquí en una ciudad como Campinas, que tiene 1 millón de habitantes, que es realmente una ciudad aquí en Brasil de mediano aporte, lo que puede ocurrir es que un estudiante le lleva 2 horas y media para llegar a la universidad. Sale a veces de casa a las 5:30 de la mañana para llegar a la universidad a las 8. Toma el desayuno que ofrecemos también aquí para los estudiantes, llega tarde a la clase que empieza a las 8 y tiene que volverse al fin de la tarde para su casa o a la noche, le lleva otras 2 horas. O sea, pasa en transporte público 4, 5 horas en su día. Y ese estudiante tiene que estar compitiendo o trabajando o estando en la misma clase que un otro estudiante que agarra su auto, 15 minutos llega y todavía está reclamando que había mucho tráfico para llegar a la universidad. O sea, tenemos esa diversidad y ese problema antes. Un estudiante como ese me buscó y me dijo, bueno, en mi situación y específicamente en mi situación, para mí la vida está mejor porque ahora no pierdo 5 horas de mi día en ir a la universidad, muchas veces para oír una clase que podía haber visto en internet o que podía haber visto en otro lugar. Y hoy en día se puede ver clases de cualquier lugar del mundo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Un modelo híbrido, ¿no? De poder aprovechar lo que ya existe, las clases o el contenido que ya existe en la internet y aprovechar la universidad, de hecho, para intercambios fuertes, intercambios positivos, que se puedan hacer trabajos de grupo, que se puedan hacer reflexiones más profundas. Y entonces creo que eso puede llegar a ser interesante y positivo como cambio para nuestras universidades. Y si bien hecho, no funciona para todos los casos, pero si bien hecho, puede ser un factor interesante hasta para disminuir estas brechas sociales que tanto tenemos en nuestros países. Eso es una posibilidad. Sí, me gustaría añadir un pequeño comentario sobre esta cuestión. Yo creo, estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho, yo creo que para
digamos, para muchos estudiantes, sobre todo los estudiantes jóvenes, los que proceden inmediatamente de la educación secundaria, tener una experiencia de vida en campus es algo que marca la vida. Y por tanto, ojalá no perdamos efectivamente allí donde existe esta experiencia de campus. Pero pensando más en términos generales, yo creo que la gran ventaja que ha tenido este enorme experimento ha sido que hemos pasado de una opinión que mayoritariamente satanizaba el uso de la tecnología en la educación universitaria a una opinión que ahora por lo menos está basada en una experiencia real prácticamente casi universal, por lo menos de aquellos que tienen acceso a la tecnología, ¿no? Esto ha permitido que cada uno de los docentes, lo mismo que cada uno de los estudiantes, se forme alguna opinión, como por ejemplo el caso que describía el rector Nobel, se forme alguna opinión a partir de su propia experiencia, ¿no? Y esto es importante porque ya no estamos tan solo en el terreno de la teoría, estamos en el terreno de una pequeña práctica que las universidades sabias van a poder capitalizar. ¿Por qué? Porque como experiencia y como experimento hay que sacar lecciones. Hemos visto muchas cosas que no han funcionado bien, que se han hecho mal, generalmente por falta de formación o de planificación, pero lo podemos hacer mejor. Existen otras formas de aproximación a la educación a distancia. En definitiva, yo creo que el futuro es un futuro incluso para las universidades centradas en la vida de campus, es un futuro con hibridación. Hoy mismo, cuando me levanté esta mañana, una de las noticias que más me sorprendió fue el anuncio de la Universidad de Cambridge, que es una universidad pequeña para los estándares, ¿verdad?, de muchas universidades latinoamericanas, que anunció definitivamente que por lo menos durante todo el próximo curso académico no se van a impartir lecciones magistrales o conferencias, lectures, digamos, de forma presencial. Es decir, que todas ellas serán accesibles a través, digamos, de mecanismos virtuales, ¿no? Y en cambio, la experiencia de la universidad se va a centrar en algo que es muy prototípico de Cambridge o de Oxford, que es el modelo tutorial, es decir, donde las actividades de intercambio, que es donde está la riqueza efectivamente de la presencialidad entre los docentes y los estudiantes, se llevan a cabo en pequeños grupos, en pequeños seminarios, en los talleres, en los laboratorios, que es donde inevitablemente, digamos, se desarrollan las competencias que no se pueden aprender de otra manera. Uno aprende a utilizar una pipeta en un laboratorio utilizándola, no porque la ve en una imagen. Del mismo modo que uno aprende a ir en bicicleta, pues rompiéndose las rodillas, ¿verdad?, cayendo. Yo creo que este anuncio de la Universidad de Cambridge, que probablemente otras universidades vayan a seguir, es muy indicativo de esta reflexión rápida en situación crítica que lleva a pensar dónde está la ventaja de la presencialidad, de la experiencia cotidiana de contacto, y dónde está aquello que podemos maximizar reduciendo costes a través de la tecnología. Esta es la verdadera hibridación y esto yo espero que sea efectivamente el modelo que poco a poco se vaya instalando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francesc Pedró. Hay unas preguntas que son muy interesantes. Bueno, la mayoría de preguntas son interesantes realmente, pero hay una que dice, ¿cómo considerarían ustedes que podemos hacer una transición más adecuada entre lo que ha predominado lo presencial, de la educación presencial, a la virtual, manteniendo, por supuesto, la calidad y la inclusión y equidad? Doctor Tamarit. Sí, es una muy buena pregunta. Creo que es el gran desafío. Y esto nos hace pensar también la necesidad de reflexionar sobre la misma problemática universitaria. No imaginar que nosotros estamos para observar a los otros y sus actividades, sino también valorizar la investigación en las formas de que aprendemos y enseñamos. Me parece que hay que acabar con esta dicotomía, virtualidad versus presencialidad. No sé si pasa en otros países, pero en Argentina estamos en un debate muy irracional sobre si lo que debe dominar es la economía o la salud, como si estas cosas fueran incompatibles, ¿no? Y yo que sigo un poco la historia de Brasil, diariamente veo que allí también está este debate. No dejemos que la universidad se divida entre los presencialistas y los
tecnologizados, porque eso es un falso dilema. Yo creo que tenemos que apuntar también a usar la tecnología para quebrar viejos mitos que bien marcaban Marcelo y marcaba Francesc, esta idea de un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado exclusivamente en el profesor, con el pizarrón y con la tiza, con la clase magistral. Creo que tiene que servirnos para quebrar esta lógica que antepone el conocimiento a la racionalidad, el pensamiento crítico, esta lógica de que la educación es un proceso situado en un lugar muy pequeño que es el aula, y no imaginarse que la educación es un proceso de integración también con otros que inclusive están lejos. Lo que parece imperioso que tengamos en común todo el conocimiento que tenemos sobre el impacto de la tecnología en el proceso educativo. Yo puedo decir algo que dije antes, que es quizás escuchar que yo veo y siento. Muchas veces nosotros como docentes somos reactivos a todo lo que implique experiencias. Tenemos que quebrar con ese miedo y entender que este esfuerzo que tenemos que hacer va a redundar en una calidad mucho mayor del trabajo que podemos hacer. Y es necesario que las autoridades, que quienes están a cargo de la gestión, acerquen los instrumentos que faciliten esta transición. Entender que esto no es fácil, que esto requiere muchas horas, que no tenemos instrumentos en América Latina, que hay falta de tecnología. Por ejemplo, la experiencia que contaba Marcelo de acercar la tecnología a nuestros alumnos, preocuparnos por saber quién tiene conectividad y quién no tiene conectividad. Pero lo que no podemos es, lo que no deberíamos es esperar que pase el tiempo para que todo vuelva a ser como era en diciembre del año pasado. Si hiciéramos eso, creo que estaríamos cometiendo un error inmenso que va a ser cobrado. Bueno, Gracias. si puedo Por favor, completar rector. aquí. Sí, Rector. creo que lo que tenemos que hacer, en mi opinión, aquí hay muchas opiniones, muchas posibilidades, pero al final también hacemos ciencia y creo que es un momento oportuno, como ya también ha dicho Francesc, que tenemos que hacer en cada una de nuestras universidades, aprovechar el momento que estamos y hacer una investigación, poner nuestros instrumentos, nuestro propio recursos humanos, ¿no? Los profesores, los docentes, los investigadores que trabajan con eso, para hacer una encuesta con nuestros estudiantes, con nuestros profesores, qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, cuáles son los problemas que encontramos. Es una experiencia increíble. El otro día estaba escuchando justo un programa que escucho podcasts que decían que hay una posibilidades ahora como que experimentos que nunca se podrían haber hecho antes porque no existía la oportunidad. O por ejemplo, un grupo de investigadores de ballenas en el norte que estaban felices cuando había 5 horas sin ningún barco cerca pasando y ahora están con meses de silencio y están notando que las ballenas están teniendo una comunicación más compleja. Por ejemplo, eso nunca podría haber pasado si no hubiera la pandemia. Lo mismo en India, ¿no? Que hay días de sol que se ven el horizonte como nunca se había visto antes y ese tipo de cosas. Y aquí tenemos una oportunidad también. Tenemos una oportunidad de hacer un experimento en cada una de nuestras universidades que hemos pasado de un día para otro, para otra realidad y ver qué es lo que bueno, lo que bueno podemos aprovechar para el futuro, qué es lo que no está tan bien, qué es lo que los estudiantes, los profesores sienten falta y cómo podemos aprovechar este momento justamente para crear una nueva realidad. O sea, ya hacer, bueno, aquí aprovecho que está Francisco de Córdoba, ¿no? Lo que los estudiantes allí en 1918 ya pedían y querían y todavía no se hizo por completo en nuestras universidades. Y creo que es algo fundamental que ahora aprovechemos este momento para realmente investigar en nuestra propia comunidad cuáles son las lecciones de este momento. Muchas gracias, doctor Marcelo Nobel. Yo solo quiero hacer una reflexión que realmente me impactó al principio de su intervención. Y es en el sentido de que usted mencionaba algo muy importante
de lo positivo que se está dando. Y decía usted al inicio, ¿cuánto hubiera costado esta actividad si fuera presencial? Y realmente, si nos ponemos a pensar, hubiera sido difícil organizar una actividad de este tipo, de una forma presencial con 3 ilustres y que son conferencistas de primer nivel como ustedes. Así que... Y seguro que hubiéramos dejado un montón de estudiantes afuera porque no tenían condiciones de venir y ahora mucha gente está pudiendo aprovechar. Pero es una muy buena reflexión, realmente importante. O sea, las posibilidades ahorita de comunicarnos son mayores en ese sentido. Bien, vamos a darle la palabra al doctor Francesc Pedró. Sí, y yo voy a intentar responder aprovechando un término que se ha utilizado en las dos intervenciones, tanto del profesor Tamarit como del rector Nobel, y es el recurso a la evidencia. Yo creo que es muy importante que cuando nos planteamos preguntas como, por ejemplo, cómo podemos hacer una transición hacia la virtualidad o qué es lo que funciona en términos de hibridación, recordemos que existe un capital de décadas de investigación en materia de lo que funciona en el ámbito de la educación superior a distancia, con evidencias empíricas. Pero además, como ha dicho muy bien el rector Nobel, estamos viviendo un experimento mal diseñado, ¿verdad? Y en malas circunstancias, pero mal haríamos si no sacáramos efectivamente algún tipo de lecciones de este experimento. Volviendo a la evidencia existente, yo creo que hay 3 elementos fundamentales que no necesariamente estaban presentes cuando hicimos el salto a la educación a distancia de emergencia, pero que se van creando progresivamente allí donde no estaban y que probablemente se consoliden en el futuro. Uno es muy simple y este prácticamente era universal, que es la existencia de plataformas tecnológicas de apoyo a la docencia, incluso a la docencia presencial, que eran mayoritariamente infrautilizadas, ¿verdad? Utilizadas, según los datos que nosotros tenemos, entre el 10 y el 15% del profesorado. Bueno, un elemento que estaba ahí y que en algunos casos tal ha sido la demanda de uso que realmente no han podido resistir la afluencia de usuarios simultáneos, ¿no? Primer elemento, fácil, relativamente fácil, si hay dinero y capacidad tecnológica. Segundo elemento, que es muy importante y que tampoco estaba necesariamente ahí, o estaba más en algunas disciplinas, por ejemplo, medicina, que en otras, ¿no? Como por ejemplo matemáticas o literatura, que son los recursos digitales. Y en particular nosotros que desde la UNESCO, desde hace tantos años, venimos defendiendo, digamos, que se confíe mucho más en los recursos educativos abiertos, creemos que ahí hay un enorme capital que tiene que ser explorado y que las universidades tienen que poder apoyar, ¿verdad? Porque es realmente el futuro en el contexto, además, de lo que sería la ciencia abierta y el conocimiento abierto. Tenemos que compartir más y ese compartir, ese crear una comunidad universitaria a escala regional o incluso a escala global, parte también de nuestra capacidad de compartir conocimiento y de compartir recursos que nos ayudan a aprender ese conocimiento. Pero el tercer elemento, que yo creo que es el más complejo, es el del diseño instruccional. Antes de la pandemia, cuando alguno de nosotros mencionaba clase en la universidad o aula universitaria, prácticamente diría que el 99% de los oyentes tenían exactamente la misma imagen en su mente, ¿verdad? Hoy, cuando hablamos de educación superior a distancia, la verdad es que ninguno de nosotros tiene una imagen precisa de en qué consiste eso. Y yo creo que esto es muy importante porque esto nos recuerda que, así como la mayor parte de los docentes universitarios acceden a dar clase sin prácticamente ningún tipo de preparación pedagógica, en el mundo de la educación a distancia, si no hay un diseño instruccional detrás, prácticamente uno se ve abocado al fracaso, ¿no? Yo creo que esta necesidad de diseños instruccionales serios nos recuerda que las universidades deben apoyar el desarrollo de capacidades de los docentes en materia pedagógica basada no en modas y en teorías, sino en la evidencia. Y aquí yo creo que las universidades que ya cuentan con estructuras de apoyo en términos de formación, de soporte a la innovación, porque están en universidades que han contado con un patrimonio de educación a distancia, por ejemplo, o que se han distinguido por su capacidad innovadora docente, realmente marcan el camino a seguir. Los profesores no nacen enseñados. Uno puede repetir aquello que vivió cuando era estudiante dando clase, en definitiva, pensando
que su función es transmitir conocimiento de un cerebro a otro. Pero en realidad digamos, la educación a distancia nos recuerda lo importante que es tener detrás un buen diseño instruccional, y para eso uno necesita desarrollar competencias. Gracias. Muchas gracias a los tres por su intervención. Carlos, ¿me permite hacer una pequeño comentario? Sí, por favor, Francisco. Tal vez, ¿por qué no? Podríamos imaginar abordar el desafío de esta armonización, si quieren, de los procesos educativos también en forma conjunta entre todos los países, generando mecanismos de cooperación, dado que compartimos la lengua y que, bueno, el portuñol se va a transformar poco a poco en un lenguaje común. Me parece que, y como cada país tiene mucha inversión hecha en estos procesos, me parece que una posibilidad sería asumir el desafío de compartir todas estas experiencias de integración o de hibridización entre las diferentes formas de enseñanza. Muy bien, muchas gracias. El doctor Maynor Cordón, que es el que coordina uno de nuestros sistemas, que es el sistema universidad-sociedad, hacía una reflexión en ese sentido. Dice que en las universidades pertenecientes al SUCA estamos trabajando en la modalidad de comunidades de aprendizaje, pensamientos en red y aprendizajes en red en el sistema centroamericano que les mencionaba de universidad-sociedad. No hablan ellos de distanciamiento social, sino de vinculación e inclusión social, dice. Esa es la reflexión que él hacía en este momento. Yo le voy a pedir darle la palabra y que me ayude el licenciado Soto Vaquero, darle la palabra al doctor Francisco Alarcón. El doctor Francisco Alarcón es el secretario general adjunto del Consejo Superior Universitario Centroamericano y es el que dirige la parte académica de la Confederación Universitaria Centroamericana, una persona que también ha trabajado arduamente en el tema académico en la región. Así que, por favor, doctor Alarcón. Ahí está. Ya está listo, doctor. No. Ya. Hola, muy buenas tardes. Yo en realidad creo que no tengo mucho que agregar. Solo quiero felicitar realmente a los panelistas. Realmente las reflexiones que han hecho nos ayudan muchísimo. Estas experiencias traumáticas como las que estamos viviendo todas las universidades y todos los pueblos del mundo en este momento dejan oportunidades, como bien se ha dicho, y también plantean desafíos, pero sobre todo también dejan aprendizajes. Y esos aprendizajes son más posibles en la medida en que tengamos actividades como esta, es decir, de intercambio, de percepciones, de visiones, de experiencias, de caminos y propuestas para la colaboración. Así que yo creo que un seminario como este que hemos tenido ha sido muy valioso y va a ser muy valioso. Yo quisiera rescatar especialmente aquello que se dice, tenemos que, como decía don Marcelo Nobel, hacer ciencia de esta experiencia. Es decir, si nosotros no sistematizamos adecuadamente la experiencia para poder aprender de ella, qué ha funcionado y qué no ha funcionado bien, qué cosas se hacen mejor en educación virtual y qué cosas se hacen mejor en educación presencial, y poder combinar adecuadamente esto y sacar los aprendizajes de esta experiencia, estaríamos perdiendo una oportunidad muy valiosa. Así que yo creo que un primer elemento que yo quisiera rescatar es lo planteado por el doctor Nobel, de hagamos ciencia, hagamos una sistematización adecuada, recojamos información, reflexionemos sobre ella y aprendamos de mejor manera para que cuando salgamos de esta crisis podamos realmente encontrar un modelo educativo que combine las fortalezas y de una modalidad y de la otra, de una manera inteligente, de una manera fructífera. Así que yo quería rescatar esa idea. Otra que me pareció muy interesante, que yo creo que ya veníamos reflexionando sobre esto en el pasado en Centroamérica, pero que yo creo ha sido planteado con mucha claridad aquí, es la necesidad de no estar tan casados con los contenidos. Realmente
cuando trabajamos la experiencia de construir el marco de cualificaciones para la educación superior en Centroamérica, nos hizo reflexionar sobre la importancia de lo que llamamos las competencias del siglo XXI, aquellas competencias que realmente van a ayudar a nuestros graduados a tener éxito en su desempeño profesional en este nuevo siglo. Y esas nuevas competencias no son tan importantes los contenidos. Es tan importante el pensamiento crítico, es tan importante el saber, el ser creativo, el tener capacidad de pensar fuera de la caja, el poder trabajar en equipo, el trabajar en conjunto, el poder inspirar a otras personas y conducir equipos para poder lograr objetivos, el poder empatizar, el poder identificar oportunidades, resolver problemas, etcétera. Son muchísimas más. Eso es tan importante como los contenidos. Y los contenidos tienden a ser cada vez más volátiles, tienden a ser cada vez de fecha de expiración. No necesariamente los contenidos que hoy estamos considerando muy importantes y muy actualizados dejarán de serlo en pocos años. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a relativizar un poco más la importancia que los contenidos tienen. Y en materia de contenidos, en lugar yo usaría un parangón, en lugar de construir una casa sólida de piedra con muros muy grandes y profundos cimientos, deberíamos de pensar en construir tiendas de campaña que se puedan mover, casas de remolque, que se puedan mover de un lado a otro, porque la vida futura de nuestros graduados probablemente los va a obligar a reinventarse más de una vez por los cambios que el mundo del trabajo y los mercados laborales tendrán en el futuro, sobre todo con esta llamada revolución industrial 4.0 que tanto se ha mencionado. Entonces, pienso que los contenidos no debieran ser tan relevantes y debieran más bien de ser utilizados para desarrollar competencias que sí son relevantes para la formación de los ciudadanos del siglo XXI y de los profesionales universitarios del siglo XXI. Entonces yo creo que estas oportunidades que nos está dando esta emergencia debieran ayudarnos a reflexionar y a ser un poco más atrevidos para experimentar, para hacer cambios. Como se ha dicho acá, esta ha sido una experiencia, ha sido como un experimento mal diseñado, dice don Francesc Pedró. Es cierto, pero ¿por qué no pensar en diseñar nosotros en el futuro experimentos, atrevernos a equivocarnos, atrevernos a fallar, a ensayar nuevas maneras de enseñar y de educar en la universidad, a tener laboratorios de innovación educativa que nos permitan echar a perder en pequeña escala y poder aprender y generar innovaciones educativas que luego podamos llevar a todas las instituciones o a un nivel mucho más masivo. En fin, obviamente la internacionalización que ha sido tan discutida en otros espacios en estos momentos, por ejemplo, es cada vez más difícil si lo entendemos como movilidad física de personas. De por sí, en Centroamérica ya era una cuestión prohibitiva para una pequeña élite de estudiantes, la oportunidad de poder tener experiencias en el extranjero, de tener experiencias internacionales y poder adquirir por esa vía de esas experiencias los aprendizajes y las competencias internacionales e interculturales que tanto busca la internacionalización. ¿Por qué? Porque no habían los recursos. No hay los recursos económicos para poder financiar a nivel masivo millones y cientos de miles de estudiantes que puedan moverse por el mundo. No hay los recursos ni en las familias de los estudiantes ni en los presupuestos universitarios. Pero hoy esta experiencia del confinamiento, del uso más intensivo de las tecnologías de información y comunicación nos están mostrando que es posible que si no podemos llevar a los estudiantes al mundo, podamos traer el mundo a nuestras aulas a través de estas tecnologías de información y comunicación. Y es posible que podamos incluso hacer mejor la internacionalización, porque podemos traer un experto de alto nivel, por ejemplo, una persona como los que aquí tenemos en este panel. Tenemos la oportunidad de poder
llevarlos a nuestra aula. Es decir, poder que nuestros estudiantes tengan profesores visitantes de alto nivel por la vía virtual, o que tengamos estudiantes visitantes virtuales utilizando estas tecnologías. En fin, yo creo que estas oportunidades tan difíciles como ha sido el confinamiento y este paso obligado a la modalidad virtual puede dejarnos oportunidades, y yo quiero agradecer realmente a los panelistas porque nos han hecho reflexionar sobre el potencial que esta experiencia podría tener para el futuro. Yo me quedo hasta aquí, solo quería hacer ese comentario. Agradezco al doctor Alvarado la oportunidad de permitirme hacerlo directamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. El ingeniero Aníbal Bartolomé Martínez nos indica que la red de bibliotecas en el ZUCA están trabajando en la construcción, y es un trabajo que se ha hecho arduamente en la Biblioteca Virtual Centroamericana para apoyar las funciones sustantivas de nuestras universidades, que es algo muy importante. No sé si alguno de los distinguidos panelistas quiere agregar algo. Yo quería, yo voy a tener otra reunión ahora en 5 minutos, ¿no? Igual. Quería pedir perdón que voy a tener que salir, porque aquí también muchos problemas, muchas decisiones a todo momento. Aquí acabaron, trataron de organizar aquí para evitar más aglomeraciones. Han decidido simplemente de un día para otro cambiar los feriados, y entonces decidieron que la semana que viene hay 3 días de feriados, y ahora tenemos que reorganizar toda la parte del hospital y tal. Entonces tengo algunos problemas prácticos, ¿no? Ahora que tratar, pero quería agradecerles muchísimo la oportunidad por haber estado aquí y compartir con ustedes ideas y realmente retos que tenemos para el futuro. Muchísimas gracias. Gracias, rector. Ya estamos terminando. Solo vamos a dar la palabra a ustedes ahorita para despedirse, y luego la señora rectora Ramona Rodríguez de la Universidad UNAM Nicaragua, Managua, va a dar el cierre. Así que, por favor, don Francés Pedro. Sí, estoy exactamente igual que el rector Nobel, ya a punto de entrar en otra reunión. Y por tanto, nada, quería agradecer de nuevo la organización, doctor Alvarado, y sobre todo, en fin, lo bien que me lo he pasado aprendiendo de los otros panelistas y de las preguntas también. Muchísimas gracias. Don Francisco Tamarit. Bueno, también agradecerte, Carlos, a ti, a Francisco, al ZUCA en general, esta oportunidad. Agradecer a tanta gente que nos escucha, que nos honra con su dedicación. Decirle al público que estamos a disposición por si quiere mandar un mail para que podamos responder las demandas o buscar formas de pensar juntos. El momento lo requiere, y ojalá este sea una de muchísimas actividades que podamos hacer en la región para repensarnos con más compromiso, con más justicia. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Le voy a ceder la palabra a la señora rectora de UNAM Managua y presidenta del CNU de Nicaragua, la doctora Ramona Rodríguez. Yo no la tengo, doctor, dentro de las personas, por lo menos no está con el nombre de ella. Doctor Alvarado. No la tiene ahí. No aparece, no aparece la rectora Ramona. Pues yo quiero, en nombre del Consejo Superior, a ustedes sus capacidades, sus y como lo dije desde el inicio, se correspondieron en participar en esta actividad que para nosotros como universidades centroamericanas es muy, muy importante. Quiero despedirme con una frase: sigue siendo la esperanza para que nuestros países puedan progresar, para encontrar la paz y para que entendamos algo muy importante, la importancia que tiene el que nos entendamos reconocer la unidad y la solidaridad.
desde tiempos atrás ha sido el vehículo mediante el cual trasladamos nuestra cultura, nuestros principios y nuestros más altos valores. Y hoy más que nunca debemos de poner todo de nuestra parte para trabajar en unidad, en solidaridad, y que podamos realmente alcanzar metas y objetivos, sobre todo en estos desafíos que tenemos actualmente. Muchas gracias por su presencia a todos los participantes. Nuestro agradecimiento y reconocimiento de haber estado con nosotros. Eso realmente enriquece el quehacer de nuestra institución y vamos a, por supuesto, atender sus inquietudes. Vamos a tener una comunicación con nuestros panelistas del día de hoy, porque hay muchas inquietudes y que realmente es importante poderlas resolver. Muchas gracias, les agradecemos. Y un saludo fraternal y solidario a la Secretaría del Consejo Superior Universitario Centroamericano y al licenciado Soto Vaquero. Nuestro agradecimiento por su compromiso y responsabilidad. En todo momento estuvo presente desde hace algunos días, participando activamente para que pudiéramos tener esta actividad el día de hoy. Muchas gracias, licenciado Juan Carlos Soto Vaquero, y al señor rector Francisco Herrera. Gracias. 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 Luego. Adiós. Okay. Muchas gracias. Chao, hasta luego.